Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sabri y este es un espacio para hablar de misterios. Acá vamos a charlar de todo, desde leyendas que forman parte de nuestra cultura hasta casos de ovnis, proyectos secretos, profecías, conspiraciones y esas historias que nos dejan pensando mucho después de escucharlas. La idea no es resolver el misterio en sí, sino que lo recorramos juntos, como si estuviéramos en una charla de madrugada con un café al lado y 1000 preguntas en la cabeza. Y hoy, para arrancar, quiero llevarlos a una de las leyendas más conocidas en Argentina, pero que tiene una conexión directa con la historia política de nuestro país: el lobizón y el padrinazgo presidencial del séptimo hijo. Hoy arrancamos este podcast con una historia que, aunque muchos la toman como un simple mito de pueblo, tuvo consecuencias reales en la vida de miles de familias argentinas. Les hablo del lobizón. El lobizón es una criatura que nace en nuestras raíces guaraníes y que, con el tiempo, se convirtió en un verdadero fantasma social. El miedo a tener un séptimo hijo varón. Un miedo tan, pero tan fuerte que llevó a que en Argentina exista un decreto presidencial que obliga al presidente a convertirse en padrino de estos chicos. Vamos a recorrer juntos la leyenda, la historia y los casos reales detrás de esta tradición única en el mundo. El lobizón es uno de los 7 hijos de Tau y Queraná, figuras de la mitología guaraní. A diferencia de sus hermanos, que representaban diferentes males, cada uno de ellos, él cargaba con la maldición de convertirse en una especie de hombre bestia. La descripción tradicional no es como los hombres lobo de las películas norteamericanas que podemos ver en películas donde se los ve musculosos y feroces. El lobizón argentino es más delgado, enfermizo y de aspecto desgarbado. La gente lo describía como una figura encorvada, con ojos brillantes y un olor nauseabundo que lo precedía antes de verlo. En cuanto a su transformación, se decía que el séptimo hijo varón, a partir de la adolescencia, sufría una transformación en las noches de viernes, especialmente si había luna llena. Se convertía en un ser mitad humano, mitad animal, condenado a vagar por los cementerios y alimentarse de carroña, animales muertos o basura. En las comunidades más rurales, esta historia funcionaba como una especie de explicación para lo inexplicable, como podían ser enfermedades raras, deformaciones, chicos que nacían débiles. En lugar de entenderlo como un problema médico, se lo atribuía a la maldición del lobizón. No era solo un cuento para asustar. Durante generaciones, las familias que llegaban a tener un séptimo hijo varón vivían con una carga enorme. No era visto como una bendición, sino como una amenaza. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la superstición era tan fuerte que tener un séptimo hijo varón era motivo de pánico real. Había muchas familias que elegían abandonar al bebé. Había otras que lo entregaban a parientes lejanos para romper la maldición de alguna manera. Y en casos extremos había quienes llegaban a matarlo al nacer, convencidos de que estaban evitando la llegada del lobizón a la familia. Esto no fue algo aislado. En distintas provincias del litoral hay registros orales de familias que preferían callar los nacimientos de un séptimo hijo para que no quedara marcado de por vida. Con el pasar de los años, para poder frenar estas tragedias que estaban ocurriendo, comenzó a crecer la costumbre particular de que el presidente de la nación asumiera el padrinazgo del séptimo hijo o hija. Esto fue que a finales del siglo XIX ya existían casos aislados donde presidentes aceptaban ser padrinos simbólicos. Fue luego que en el año 1907 el presidente José Figueroa Alcorta oficializó esta práctica con un decreto.
Desde ese entonces, el séptimo hijo quedaba automáticamente bajo el padrinazgo presidencial. Claramente el objetivo de todo esto era poder terminar con la superstición y evitar que se sigan abandonando o matando niños por miedo al lobizón. También, por otro lado, este decreto trajo muchos beneficios prácticos para el séptimo hijo, entre los cuales podrían ser que los ahijados presidenciales recibían una beca vitalicia, se los registraba oficialmente en un listado y el Estado les aseguraba de que estuvieran protegidos socialmente. Puede ser que todo esto suene bastante arcaico, ya que han pasado muchísimos años, más de 100 años, incluso habiendo pasado tanto tiempo, sigue más que viva. Es al día de hoy que hace muy poco tuvimos un caso en Argentina de una mujer que tuvo su séptimo hijo hace casi un año, en septiembre de 2024, y la mujer hizo público el deseo de que el presidente actual, que es Javier Milei, sea el padrino de su séptimo hijo. Esto quiere decir que este decreto no quedó como una curiosidad del pasado, que fue algo que se olvidó y ahí quedó, en papeles. No. Sigue activo y hasta el día de hoy las familias pueden solicitarlo. El lobizón no es solo un mito escrito en libros o enciclopedias de folclore. En realidad, está vivo en las historias que se cuentan en los pueblos. Es en esas voces, en esos relatos transmitidos de generación en generación, donde el lobizón se mantiene presente. En provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y hasta en zonas rurales de Santa Fe, mucha gente asegura haber escuchado hablar del lobizón, no como un cuento de niños, sino como algo real. Dicen que sus aullidos se escuchan en noches de viernes, sobre todo cuando hay luna llena. Un aullido largo que arranca abajo y se va volviendo más agudo, como un lamento. Los que vivieron en esas zonas cuentan que el silencio del campo los hace aún más aterrador, porque cualquier ruido resuena con fuerza. Algunos aseguraban que no había que mirar por la ventana cuando se lo escuchaba, porque si el lobizón se daba cuenta de que alguien lo había visto, podía marcarte. Esa marca era como una condena. Después, siempre algo malo te pasaba. Otra de las señales del lobizón eran los animales. Gallinas muertas sin explicación, perros que ladraban desesperados hacia la oscuridad, caballos sudados en el corral como si hubieran corrido toda la noche. Te decía que el lobizón no siempre atacaba a personas. Muchas veces iba tras los animales, sobre todo en las casas donde sabían que había un séptimo hijo varón. Había gente que contaba que a la mañana siguiente encontraban huellas extrañas en el barro. Parecían de perro, pero demasiado grandes y con una forma rara, como si fueran mitad humanas. La gente del campo también tenía sus formas de protegerse. Algunos rezaban oraciones especiales, otros tiraban sal en las puertas de su casa o encendían velas bendecidas por un cura. Un remedio muy común era hacer una cruz con ramas y dejarla en el patio. Esa cruz, según la creencia, el lobizón no podía atravesarla. También se decía que llevar un rosario en el bolsillo te protegía si tenías que salir de noche. Estas costumbres todavía hoy se escuchan. Tal vez ya no se practican tanto, pero siguen siendo parte de la memoria colectiva. En la tradición oral hay decenas de historias. Cuento algunas. En la provincia de Corrientes, Argentina, una mujer contaba que de chica escuchaba cómo los perros de su casa se enloquecían cada viernes a la medianoche. Una vez se animó a mirar por una rendija y vio una figura flaca, agachada, que caminaba en 2 patas y a veces en 4, que se perdía entre los pastizales. Nunca más volvió a mirar. En la provincia de Misiones, un grupo de hombres dijo haber encontrado a un lobizón en el camino. Lo describieron como un ser alto y desgarbado,
con la piel cubierta de pelo y los ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Aseguraban que apenas lo vieron, rezaron en voz alta y que la criatura se alejó sin atacarlos. En la provincia de Entre Ríos todavía se cuenta la historia de un joven que juraba transformarse en lobizón. Decía que lo sentía como una enfermedad, los huesos le dolían, le salía olor a podrido del cuerpo y que al amanecer no recordaba nada de lo que había hecho. Hoy en día, mucha gente ya no cree en el lobizón, pero eso no significa que no se siga contando. En los pueblos, en reuniones familiares, en las sobremesas largas, alguien siempre termina diciendo: yo no lo vi, pero mi abuelo decía que sí. Y aunque el mito parezca más lejano, todavía carga con un peso cultural enorme. El simple hecho de que exista un decreto presidencial por culpa de esta leyenda demuestra que, de alguna manera, el lobizón sigue caminando entre nosotros, aunque sea en la memoria y en el miedo colectivo. Y así cerramos este primer episodio, donde viajamos desde la mitología guaraní hasta un decreto presidencial que sigue vigente más de un siglo después. El lobizón es más que un mito, es una parte de nuestra identidad cultural, y la tradición del padrinazgo presidencial de los séptimos hijos es una prueba de cómo el miedo y la fe pueden cambiar la historia de un país. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes, porque más allá del folclore y las anécdotas, nos recuerdan que hay mucho más detrás de lo que parece. Si les gustó, pueden seguir el podcast en Spotify o en YouTube, así no se pierden los próximos capítulos. Y si conocen relatos parecidos en su familia o en su pueblo, me encantaría que los compartan. Nos encontramos muy pronto con otro misterio que, como siempre, nos va a dar mucho para pensar, porque lo desconocido no está tan lejos. Simplemente nos enseñaron a no mirarlo.